¿Qué rol juega el contexto sociocultural en el cambio tecnológico? ¿Es posible pensar a la tecnología de manera aislada de lo que nos pasa a nivel social y cultural? Es interesante también poder ver la cuestión del cambio tecnológico y en este caso digamos, la historia social, económica y demás, considerando las revoluciones tecnológicas, en este caso las revoluciones, estamos hablando de las industriales, pero también considerando el contexto en el que éstas emergen, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Que como yo mencionaba anteriormente, podríamos situar claramente a mediados de la década del 70 del siglo XX, un periodo de cierto cambio social, económico y tecnológico, no tiene que ver solamente con lo que empezó a pasar en el mundo de las tecnologías, sino que también, como dice Manuel Castells, todo ese cambio tecnológico confluyó, se dio de alguna manera en simultáneo con un montón de otras transformaciones que fueron políticas, económicas, culturales, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en el cual de alguna manera empieza a verse las grietas, la crisis del modelo de estado de bienestar posterior que se había, digamos, configurado posterior a la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a surgir políticas, instrumentos y gobiernos de tinte de lo que luego las ciencias sociales llamaron como neoliberales, digamos. Entonces, hay un proceso de cambio que es mucho mayor que lo que sucede en términos de la dimensión tecnológica, pero que no se puede pensar ni una dimensión separada de la otra, ¿sí? Es decir, me parece que ahí es interesante considerar como todo el escenario. También sitúo una cuestión más, ¿no? La cuestión social y cultural de esa época, ¿no? Pensar en los movimientos, el hipismo, movimientos ambientalistas, movimientos de género, una sociedad que de alguna manera también tenía, digamos, inquietudes y deseos de tener otro tipo de comunicación, de vínculo, ¿no? Y en ese contexto, digamos, todo lo que vino después, que fue el desarrollo de Internet, ya que los primeros proyectos son de fines de la década del 60, pero que sabemos que el Internet comercial, digamos, se expandió y se desarrolló en la década del 90. Bueno, todos esos rasgos culturales de alguna manera también favorecieron la adopción de estas y el éxito de estas tecnologías, ¿no? Entonces, si podemos situar ese contexto en la década del 70 para pensar más acá todo lo que tiene que ver con este mundo 4.0 del que algunos autores están hablando, podríamos pensar, tal vez, yo hoy decía 2007-2008, pensando en 2007 como el lanzamiento del smartphone, 2008 crisis financiera internacional, como algún clivaje ahí interesante para ver una innovación tecnológica que tuvo una relevancia importante y una organización, un modelo estructural, económico y político que también empieza a verse tensionado por distintas situaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, esa idea de tratar de ver el cambio tecnológico sin prescindir de la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura en la cual se desarrolla, ¿no? Sino más en clave, no sé si llamarlo dialéctica, pero sí en todo caso relacional. Porque si no, de nuevo, corremos el riesgo de ver digamos, la historia y analizar a nuestras sociedades a partir de una serie de innovaciones tecnológicas que en algún caso alguien puede decir que son más bien expresiones o bueno, yo soy más partidario de pensarlo desde las intersecciones de ambas dimensiones, ¿no? En ese sentido.